todo lo que un profesor tiene que saber enseñarle a un pupilo, pero tiene también otras cosas colaterales, como el RAB, Reglamento Argentino de Boxeo, heridas, cortaduras, cómo proceder en caso de que estemos ante una situación de esa naturaleza, psicología, tanto del técnico como de los árbitros y de los jurados, y fundamentalmente del boxeador, anatomía básica. O sea, hay una serie de temas, algunos son mucho más profundos y otros son más livianos. Por supuesto está la parte de la historia del boxeo argentino y la historia del boxeo mundial. Esos son temas que vamos a ir mechándolos en la medida en que tengamos tiempo. Empieza la conexión. Yo voy a arrancar a dar la clase. Si no, me presento yo solo y listo el pollo. ¿Sí? Me presento y chao. Bueno, vamos a presentar al hombre que está hablando. Él es el director de la escuela, es el doctor Jorge de Márcico, es maestro normal nacional, egresado de la Escuela de Profesores Mariano Acosta, es odontólogo recibido en la UBA, ejerció las dos profesiones durante mucho tiempo, fue director del Instituto Santa Cruz, escuela primaria durante más de 40 años, es profesor de farmacología en la Facultad de Odontología de la UBA, juez de boxeo durante muchísimos años, también practicó el deporte representando al Almagro Boxing Club, es miembro del Consejo Directivo de la FAB, donde ocupó diferentes cargos hace, ¿cuánto? 30 años. Actualmente es el director de la biblioteca de la FAB y director de la Escuela Argentina de Boxeo, que es esta en la que están todos ustedes. Hoy les va a hablar sobre historia, ¿no? Historia del boxeo argentino, así que su último cargo fue, aparte de ser presidente de la biblioteca y de la escuela, fue secretario de la federación. Y bueno, los dejo con él que les va a hablar sobre esto. Bueno, muchas gracias. La verdad que la lectura de estas cuestiones hace darse cuenta uno de que pasaron los años, que tiene unos cuantos años acumulados, pero por suerte tengo la posibilidad de seguir viniendo a mi casa, y de hablar del deporte que me apasiona, que es el boxeo, como le apasiona a la mayoría de los que están acá. Hablar de la historia del boxeo argentino a veces parece un poco pesada, pero yo creo que para comprender la realidad actual de nuestro deporte a nivel nacional y mundial, tenemos que conocer las raíces de dónde salimos. El hombre pelea desde los tiempos de la época de las cavernas, siempre. El boxeo estuvo presente en distintas formas en la vida y en la evolución del hombre. Peleaban por una mujer, peleaban por la comida. Luego las distintas civilizaciones de una u otra forma fueron avanzando con las prácticas, en el caso de los griegos, en el caso de los romanos, de otra forma. Y digo esto nada más porque corresponde a la escuela, a la historia del boxeo mundial. Pero también acá, mucho tiempo antes de que aparezca la identificación de nuestro deporte, acá los habitantes primitivos, en especial los indios mocovíes y los guaycurúes y los guaraníes, y en menor medida los matacos, solían hacer encuentros anuales de boxeo. ¿Cómo? Sí,
en la forma en que hacían ellos antes. Se visitaban de una tribu a otra, elegían cada tribu entre 15 o 20 muchachos de los más fuertes que tengan, y la práctica consistía en pararse un individuo de cada tribu, uno frente al otro, uno con los brazos abajo y el otro le aplicaba un golpe que tenía que resistir. Luego el otro le pegaba al que había peleado. En esa forma monocorde peleaban hasta que uno caía, entonces eran reemplazados por otros dos. Y los demás aborígenes alrededor festejaban y terminaban todos con una gran fiesta. O sea que ya en aquella época había boxeo. Pero acá, en Argentina, tenemos que remontarnos para hablar de la práctica del boxeo, al año más o menos 1890, 1900, y de ahí arrancamos con algunos puntos o ítems que después los vamos a ver en las proyecciones. Acá, mientras en Europa, y en especial en Estados Unidos e Inglaterra, se boxeaba desde hacía muchísimo tiempo, acá poco se sabía de ese deporte. Y lo que se empezó a ver fue acá en el puerto, donde atracaban muchísimos barcos y como la tarea de la carga o descarga era muy larga, los marinos bajaban y en las playas o en la zona de la costanera practicaban boxeo, bajaban los guantes y eran marineros que peleaban, mientras miraban los nativos de esta ciudad. En especial apareció un cura, en realidad es un pastor evangélico, creo, Canon Bradley, que instauró un evangélico. Bien, acá aportada, era un evangélico que formaba parte de esta iglesia que tenía distribuido a lo largo de todo el mundo un montón de misiones. Y en Argentina tenía una, no solamente de boxeo en la calle San Juan y Paseo Colón, sino también cerca de Madero, cerca de Luna Para, había una manzana, La Valle, y pasando Corrientes, la otra, no me acuerdo cuál es, Viamonte, tenía una manzana donde había una cancha de fútbol y los ingleses jugaban al fútbol, y los criollos empezaron a aprender el fútbol y se aprendían, y empezaron a aprender el boxeo y se aprendían. La misión inglesa tuvo los mejores boxeadores durante un tiempo, y hasta muy avanzados los años, hasta José María Gatica era un asiduo concurrente a esos festivales, como boxeador. Lo único que exigía el Canon Bradley era buen comportamiento del público. Podían alentar a los suyos, podían gritar, pero no podían insultar, ni mucho menos, sino él con unos cuantos marineros los sacaba de las orejas, porque él también había sido boxeador. En ese contexto donde estamos viendo, la cosa curiosa es que el boxeo no despertaba mucho interés, pero sí curiosidad entre los nativos. Pero aquellos que correspondían por sus estudios y las familias de las cuales venían a lo que se llama la élite de la sociedad, sí les interesaba. En esos años, esta gente, en especial los que se nucleaban en el Jockey Club de Buenos Aires, el Club Universitario, la Bolsa de Cereales, el Centro Naval, eran gente de mucho dinero, estudiantes universitarios casi todos, y se dedicaban a practicar el boxeo, porque habían viajado y lo habían visto y se habían entusiasmado. Entonces veíamos espectáculos donde los que se cruzaban guantes eran simplemente estos muchachos que tenían muchos estudios, pero eso prendió rápidamente en el resto de la población. Ahora vamos a ver cómo evoluciona todo esto.
En el año 1864, aparece acá un inglés llamado Cox, C-O-X. Después vamos a proyectar unas diapositivas donde van a poder ver todo esto en un cuadro. Y este señor intenta enseñar ejercicios físicos, destrezas con el bastón y prácticas de boxeo, pero mucha bolilla no le da. En el año 1870, algunos añitos después, 1870, aparecen unos franceses, Lamarque, Mathieu y Dupont. Ellos sí ponen lo que llaman pomposamente Academia de Ejercicios Físicos y Arte de Defensa, y ellos sí empiezan a enseñar boxeo y rápidamente logran una bastante buena adhesión entre todos la gente de la zona. Entre los principales discípulos aparecen dos nombres que ustedes tienen que recordar, son la esencia misma o pioneros del boxeo. Uno era el doctor Carlos del Case, con doble S, y el otro era ni más ni menos que Jorge Newbery. Los dos eran entusiastas practicantes de los deportes. Carlos del Cas aprende muy bien la técnica de lo que llamaban el sabat, que era el boxeo con golpe de piernas. Y Jorge Newbery venía rodeado del comentario de que se había hecho boxeador en Estados Unidos, se había peleado allá, y él venía y daba las primeras técnicas de reglamento y prácticas de boxeo. A tal punto que entre los dos hicieron dos combates, cada cual empleando la técnica Jorge Newbery de boxeo y el otro boxeo combinado con patadas, sabat, a pesar de que eran amigos. Y eso provocó el entusiasmo de la muchachada. Aparece luego un inglés, Dan Donnelly, que pone una academia ya con bastante gente que lo asiste, y este nombre que tenemos que también recordar, Jacquier, pone una academia de boxeo en la calle de Florida, había otra en la calle Sarmiento, o sea, están todas cerca. ¿Por qué digo este nombre recordarlo? Porque salen de su academia infinidad de buenos boxeadores, pero entre ellos sale el primer profesor nativo que se llamaba Britos, Juan José, el negro Britos. ¿Por qué le digo que tenemos que recordar bien esto? Porque siendo un muy buen discípulo empezó a enseñar también él, pero siempre hay un pero, ¿no es cierto?, en estas historias. El profesor estaba disgustado con el discípulo, su mejor discípulo, por una cuestión de polleras. Parece que el discípulo no solo había aprendido bien las técnicas que le enseñó el profesor, sino que le había soplado la damisela. Se retaron a duelo, o no a duelo, a combatir. Vamos a dirimir esto en el ring. Y efectivamente pelearon, y efectivamente Brito le dio una paliza a Jacquier. Y Jacquier, después de esta, cerró su academia, se fue, y las últimas crónicas lo ubicaban enseñando boxeo en Chile. O sea, esas son las cosas que a veces ocurrían. En el año 1901, este Jacquier realiza una exhibición de boxeo que es publicada en la revista Caras y Caretas. Yo tengo el dato y todo, después se lo voy a dar de qué fecha salió, donde dice que un gran campeón de boxeo que andaba por estas latitudes descansando, decidió hacer una exhibición de sus técnicas con el profesor Jacquier en el Club del Progreso. Y la crónica dice que asistió una gran cantidad de público asombrado, viendo cómo ambos boxeadores, se propinaban puñetes, dice la crónica,
que provocaban el entusiasmo del público, y luego de todos los rounds disputados, el público los aclamó y los boxeadores se abrazaron, demostrando la habilidad de sus puños y, a pesar de ello, dice la crónica, quedando la cara llena de cardenales y magullones. Y publican una foto. Yo la vi la foto. Después voy a ver si la puedo reproducir en un apunte. Están parados los dos, uno frente al otro. El visitante incógnito, que vino de otros lugares, es un púgil negro que está con guardia de derecho, ¿cierto? La izquierda adelante, la derecha atrás, con un pantalón, se ve el blanco y negro en la foto porque es blanco, con una calza que le llega hasta los tobillos. Y la cintura la tiene cruzada con un cinturón de tela, como de 10, 12 centímetros, con un moño acá al costado y que le caía a un lado de su cuerpo. Enfrente tiene a Yaquier. Aquí encontramos al famoso Yaquier, entonces lo pude ver y lo puedo describir. Era mucho más bajo, mucho más fortachón, también estaba en cuero, pero usaba lo que decía la crónica, calzones hasta la rodilla, blancos también, pero ya usaba botitas de boxeador. Y tenía unos bigotes tipo manubrio, como son esas fotos viejas que ven los abuelos. Y como dato curioso, los pantalones se los sostenía con un cinturón de cuero así de gordo y con un hebilla así de grande. ¿Se imaginan un boxeador que suba ahora con un cinturón? Es imposible. Pero esa es la crónica que refleja la revista Caras y Caretas en 1901. Llegamos así, 1903. Y acá sí, la crónica registra el primer combate celebrado en Argentina, es este que voy a decir ahora. Y ahora después le voy a aclarar otras cosas que se dicen. Se disputó en el local de la revista El Gladiador, que estaba en la Avenida de Mayo al 1300. Fue entre un irlandés, Paddy McCarthy, y un italiano, Abelardo Robasio. El que presentó el combate y explicó cómo eran las normas era Jorge Newbery, que después actuó como jurado. Y Carlos del Cas actuó como referí. El timekeeper, puesto importante si los hay es ese, era Francisco Beasley. Ahora después va a aparecer, se lo vamos a mostrar. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el boxeo no estaba reglamentado, estaba como casi prohibido. ¿Y cómo pueden hacer este combate en el Club Progreso? Porque Francisco Beasley era el jefe de policía, o sea, era juez y parte, era el que tenía que prohibir el espectáculo, pero le gustaba tanto el boxeo que dijo, no, yo hago de timekeeper, le dijo a todos los policías, por acá no venga nadie, y la pelea se hizo. Ahí también hay una foto publicada por la revista El Gráfico. La pelea fue sangrienta, fue tremenda. Terminó ganando Paddy McCarthy por nocaut en el quinto round. Se ve en la foto que saca El Gráfico, se ve a Robasio con el rostro ensangrentado y el pecho ensangrentado, agarrado de la cuerda, con una rodilla en pie. Se lo ve a McCarthy cerca, con el brazo así bajo, mirándolo. Se lo ve al árbitro del CAS, que lucía corbata, chaleco, polainas, y lo estaba mirando como a ver si seguía o no la pelea. Y la crónica termina diciendo que el público observó, asombrado y entusiasmado, esta muestra de coraje entre dos boxeadores. Esto es lo que se registra como el primer combate en la República Argentina. De aquí para atrás van a aparecer un montón de crónicas, yo después les voy a dar un apunte donde dice, porque el gran periodista desaparecido Julio Ernesto Vila
gran buscador, también encontró otros combates en el año 1890 y pico. Hay diarios que publican en La Nación otros resultados, pero no dicen, por ahí dicen que pelea Juan contra Pedro, pero no dice cuántos rounds, otros dicen, no sé, no dicen quién ganó. Y si empezamos a buscar, vamos a llegar hasta, yo qué sé, yo que encontré un libro de Cambaceres que decía que en el año 1853 los muchachos, en especial franceses e ingleses, después de venir de las tertulias y las peñas, recorrían las calles de Buenos Aires dedicándose a buscar serenos o gauchos a los cuales con el bastón les pegaban o demostraban la fuerza de sus puños, invitándolos a pelear. Ellos venían con el conocimiento del boxeo de allá y acá no sabíamos qué estaba pasando. Yo tomé algunas citas, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta la diferencia abismal que había entre un lugar y otro, que uno cuando estudia la historia dice, la historia argentina es así, termina y después empieza la historia de Europa, es mientras acá pasaba algo, en Europa también pasaba algo. Por ejemplo, en el año, algunos recuerdan los años de las invasiones inglesas, 1806, 1807, segunda. En ese año, muy bien, 1806, en Inglaterra ya existía un boxeador, Bill Richmond, que lo llamaban el terror negro. Hacía pomada a todos los que se le cruzaban en los combates. Miren lo que estoy hablando, Ustedes fueron al colegio y saben, en 1810, ¿qué pasó? ¿Hubo qué? ¿La revolución de qué? De Mayo. Entonces estamos todos con lo que nos cuentan que si había paraguas, que si no había paraguas, que la primera junta. En Inglaterra había un campeón que ya brillaba y los libros de Knight Fraser ya lo colocan con su registro de récord. Se llamaba Tom Molyneux, o Molyneux, 1810. Vamos avanzando, decíamos, 1880, Roca. Y bueno, miren el libro de Nat Fraser de récord y ya tenía el récord que empezaba ya a boxear John Sullivan, el gran Sullivan. O sea, fíjese la diferencia que existía entre lo que pasaba allá y acá. Por eso digo que acá se registra como el primer combate el de Paddy McCarthy con Abelardo Robacio. No le demos más vuelta. En 1906, a raíz de esto, se crea o se intenta crear lo que se llama la Asociación Argentina de Box. Pero queda en un intento nomás. En 1908, el 1 de julio de 1908, se crea el primer club de boxeo, Buenos Aires Boxing Club, que como no había federación ni asociación, estaban afiliados a la Federación de Box de Francia. O sea que un club argentino estaba afiliado, como si algún club de acá de la capital estaba afiliado a uno de Chile o uno de otro lugar, porque acá no existía. Pero era tal el entusiasmo que habían hecho. Y este Club del Progreso es el club donde se hacían muchos festivales. Y los principales socios, el club estaba en la calle San Martín al 300, alquilaban un galpón cerca de por ahí de Retiro, se hacían los combates, pero como la policía los perseguía, se daban direcciones, se iban a los combates con rigurosa invitación. Una invitación a una fiesta, una exhibición de sable y bastón, decía, iban a pelear. Y muchas veces daban una otra dirección, o el lugar donde se hacía reunión, y le sacaban los carteles que indicaban que ese era el club, y lo llevaban y lo colocaban 3, 4, 5 cuadras en otro club, por si llegaba ahí la policía. Los combates, cuando había combates de profesionales, la recaudación se hacía en función de cómo había sido el combate. El público ponía 2 pesos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, se juntaba y se dividía y se le daba a los boxeadores.
Si los boxeadores no estaban conformes, los miembros del Club del Progreso juntaban plata entre ellos y se la daban a los boxeadores. Y todas las reuniones terminaban con una práctica que está prohibida, pero en aquel tiempo no. Subían al ring entre 5 y 6, generalmente tenían que ser en impares, 5 o 7 chicos, que eran casi todos canillitas, que los dejaban entrar a verlo en el espectáculo, le ponían los guantes, le vendaban los ojos y hacían un round de 3 minutos que llamaban el gallo ciego ante la hilaridad del público, porque los chicos se imaginan que tiraban trompadas al aire, se pegaban, se caían. Cuando terminaban los 3 minutos, la gente los aplaudía, los chicos estaban todos contentos, saludando, algunos con algún margullón, pero entonces el público tiraba monedas y pesos que se barrían y se repartían en partes iguales a todos los pibes, que se iban con unas cuantas monedas contentos a su casa. Eso está prohibido ahora, ¿no? Desde hace mucho. Bueno, en 1909, estamos en 1908, en 1909 se hace el primer campeonato de boxeo. Y en 1910 se hace un campeonato de boxeo, pero claro, los boxeadores eran del Jockey Club o del Club del Progreso, porque no había otro. O sea que el campeonato universitario era casi lo mismo que el campeonato nacional, pero había muy buenos boxeadores. En 1916, que se produce el centenario, ya estamos acercándonos para esta época, hay un señor, Marcelo Pican del Sar, que era un gran enamorado del boxeo, que viaja a Europa y a Estados Unidos y trae una troupe de boxeadores impresionantes. Fíjense que trajo a Jack Johnson. ¿Saben quién era, no? El negro Jack Johnson. ¿No saben? El primer campeón negro, era un tipo casi imbatible. Ted Kid Lewis, Sam Lanford, Sam McBea, todos boxeadores de primer nivel. Y acá se ponen muy rudos con la prohibición y a pesar de que lo trajo para festejar el sesquicentenario y todo, no lo dejaron pelear. Entonces se trasladó con todos los boxeadores a Tucumán, allí hicieron unas peleas, pero fue un fracaso y perdió muchísimo dinero esta persona. En 1920, un 23 de marzo, se funda la Federación Argentina de Box. ¿Sí? En el 21 hay una fractura. No podía ser de otra forma. Cuando era mucho, se pelean. Quedan en la Federación Argentina de Box los clubes fundadores, que a su vez son los clubes que aunaban al Club Universitario, el Club del Progreso, la Bolsa de Cereales, el Centro Naval, el Círculo Militar, todos clubes de gran prestigio, digamos. Y queda para la otra, la asociación, los clubes de barrio, los más populares. Pero hay un acontecimiento que fue la gran pelea de Luis Ángel Firpo allá en Estados Unidos, que sacude de tal forma el entusiasmo que las autoridades municipales no tienen otra forma que decir, bueno, si ustedes se juntan, vamos a permitir el boxeo, vamos a reglamentar lo que el otro, y entonces se queda una sola federación y ahí arrancamos. Después comprando, no me acuerdo si en el año 30 y pico, no sé cuándo fue, el local y la inauguración del 41, fue presidente, se inauguró este estadio que no tenía techo y que para que se den cuenta del valor de los dirigentes, se hicieron en esa época muchísimos festivales para juntar plata, para poder comprar esto, pero el techo y todo lo demás hubo que sacar un préstamo bancario de más de 20.000 pesos y todos los dirigentes que estaban en ese momento en la federación
pusieron sus casas y sus bienes como garantes para que el banco pueda prestar la plata y terminar el estadio. Después con el tiempo, y acá el presidente lo sabe muy bien, muchas veces tuvo que poner mano en el bolsillo él y otros dirigentes, que después la plata se devolvió siempre para pasar malos momentos. Después del 42, dice acá, me acota el presidente, se compró el resto. Él, en esta parte de la historia, tiene más conocimiento que yo porque él nació acá. El papá era intendente y él nació y dio los primeros pasos y iba al colegio de acá y por supuesto a dónde iba, a qué gimnasio, al de acá. Ahora bien, dejamos un poco el tema de las fechas, los números y vamos a hablar de algunas cositas que forman parte de la historia y la esencia misma del boxeo. Porque siempre vieron que dicen que el boxeo deja a los boxeadores idiotas, que los que boxean son gente de poca inteligencia. Sin embargo, en el boxeo, como en cualquier deporte o actitud o trabajo de la vida, hay gente de todo tipo. ¿Sí? Entonces yo les voy a tirar algunos nombres para que puedan refrescar y retrucar cuando les dicen con respecto que el boxeo viene nada más que los marginales. Acá hubo un presidente de la República que fue un muy buen boxeador. Y no fue Perón como piensa, aunque Perón también tiró guantes, pero porque era un militar y en ese tiempo todos los militares tenían que hacer guantes, sacaban la foto. Pero Arturo Frondizi, el flaco Frondizi, hizo 62 peleas como aficionado, 62. Dicen fue campeón universitario, pero cuando empezó a boxear representaba al club, al colegio Mariano Moreno. En esa época había tal entusiasmo que los colegios hacían torneos internos para decir quiénes eran los campeones que iban después al torneo nacional. Frondizi, en este torneo que digo yo, perdió la final con Arturo Bote, que después llegó a ser odontólogo y decano de la Facultad de Odontología. Era un flaco alto, largo, que haciendo uso de lo que ustedes tienen que enseñar a sus pupilos, si tienen uno con esas características, se tiraba para atrás como Monzón y la izquierda pistoneaba y con eso ganó un montón de peleas. Algunos dicen que ya se empezaba a insinuar el estilo izquierdista de lo que fue después su gobierno y lo que fue su hermano Richieri y todas esas cosas. Pero eso son mentiras. Pero por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, otro gran compositor, también fue un boxeador que hizo más de 40 peleas. No sé si iba a tener futuro en el boxeo. La mamá le cortó de cuajo esa posibilidad. Porque estando él en la ciudad de Navarro, creo que era por ahí, y estando un boxeador uruguayo muy conocido, Julio César Fernández, el Botija Fernández, peleaba y después le ofrecía 2 pesos a aquellos que quisieran hacer un round de guantes con él. Y por supuesto Atahualpa se anotó, porque él practicaba boxeo, y no hizo un round, hizo 2 rounds. Y el Botija le pagó. Y llegó a la casa y cuando la madre lo vio, le preguntó, ¿quién te hizo eso? Dice, no, uno peleando, que este y que el otro. Y la madre agarró un rebenque, se fue al hotel donde estaba alojado Fernández, pidió que lo llame, y Fernández bajó, le dijo, sí señora, yo le pegué, pero yo le pagué, como diciendo, le pagué como sparring. Dice, ah, vos le pagaste, y sacó el rebenque y dijo, toma el vuelto, y le entró a dar. Así que esas cosas nos amenizan un poco la historia, ¿no es cierto? Y le dio vuelta, y le he vuelto con rebencazo, pero... Y ustedes vieron que hay un conductor de televisión, Petinato,
Él es saxofonista, pero el papá de él fue un muy buen boxeador. Y era el jefe de la penitenciaría, y era muy buen boxeador. Lo mismo que Evaristo Meneses, que llegó a ser un comisario famoso, que iba a buscar a los chorros al lugar donde lo encontraba, y llegado el caso, no usaba el arma, sino usaba los puños. El doctor Matera también, Scalabrini Ortiz, otro gran escritor, fue también un muy buen boxeador. Todos saben quién era Cátulo Castillo o Celedonio Flores, y los dos fueron excelentes boxeadores. Independiente tuvo en un tiempo un director técnico llamado Jim López, también fue un muy buen boxeador. Y así podemos seguir. Vamos a hablar nada más que en ese tiempo de entusiasmo peleaban, los más grandotes eran los que más llamaban la atención, pero peleaban todos. Y había una categoría que cuando yo se las diga ustedes van a decir no, porque estaba, la categoría mosca estaba, y estaba la mínimo, y algunos llamaban a más bajo la categoría paja. Pero más abajo existió durante el 26 al 30 y pico una categoría que llamaba peso microbio. Peso microbio. Y abundaban los Kid. Es decir, Kid Galtieri, Kid Pulguita, Kid Golpiero, porque el Kid formaría parte de lo que se llama muchacho, más o menos. Y normalmente se ponían esos nombres para que los padres no los reconozcan, pero eran pibes. Hoy estaría prohibido. Pero, por ejemplo, Antonio Gianello, así se llamaba, Kid Pulguita, está reconocido en un montón de... Hizo más de 90 peleas en la categoría microbio, hasta que sacó la licencia y empezó a pelear como peso mosca. Pero Kid Pulguita, que era del Parque Patricio, fue campeón de la zona sur, y eran boxeadores impresionantes. Por una acción de casualidad, me encontré hace 2 o 3 días con el hijo de Oscar Casanova. Y le dije que tengo una foto del papá que está en la revista Firpo Sport, cuando tenía 13 años. Y me dice, sí, porque mi papá empezó a pelear a los 11. ¿Se dan cuenta por qué había tantas Kid Pulguitas? Esas cosas existían. Estaban los hermanos Pavlovsky, que fueron grandes compositores de obras de teatro, médicos, eran todos boxeadores y de los buenos. Y así podemos seguir por bastante tiempo, pero vamos a pasarle ahora Sí. Pedrito, ¿puedes pagar, por favor, la luz? También recuerden a Jacobo Ester, que fue un gran boxeador kinesiólogo, y su hermano Carlos, médico, de la mejor época del boxeo. ¿Estará Pedrito ahí? Ah, bueno. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos hablando y vamos a ver después unas fotos. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo y vamos a ver si después podemos acercar unas fotocopias de esta síntesis, porque muchos me dijeron que hay cosas que no pudieron escribir porque se había apagado la luz. Dale. Bien, el título consabido. Los primeros en Europa y Estados Unidos había boxeo, recuerdan lo que les conté. Acá, nada. Los primeros en entrar en el boxeo fueron los marineros que llegaban al puerto. Acá le dije, 1864 Cox, primera academia. La marca Mathieu Dupont franceses,
En 1870 abren la otra academia y enseñan gimnasia, ejercicios físicos y defensa personal. Además practicaban, recuerden, Sabat, boxeo con patadas. Recuerdan que le dije, Carlos del Cas, primer discípulo, aprende y difunde la práctica. Esto me olvidé decirlo, que practicaban en la quinta de sus padres, que estaba en Belgrano, con sus amigos, socios del Club Gimnasia de Grima, lejos de la mirada policial. Se iban hasta San Isidro o a Belgrano, que había otra quinta en San Isidro, y ahí practicaban boxeo. Jorge Newbery, que combatió en Estados Unidos y trajo las últimas novedades del deporte en boxeo. Del Cas y Newbery se enfrentaron 2 veces y entusiasmaron a sus amigos. Cada uno empleó la técnica que aprendió. Academias. Benjamín D'Antonelli en la calle Moreno y del Buen Orden, que no me acuerdo ya cuál era, si la calle Piedras o tenía ese nombre. Lamarque en la calle Maipú, entre Cuyo y Corrientes, Cuyo Sarmiento. Y Jaquier, el famoso Los Bigotitos, que la ligó en la calle Florida. Ven que están todos más o menos en la misma zona, porque la ciudad era muy pequeña. Otra. Juan José Brito fue discípulo y primer profesor criollo. ¿Recuerdan? No es Juan, sino Juan. Acá aparecen los primeros aficionados destacados. Miren los nombres, ¿no? Fíjense la posición que ocupaban en la sociedad. César Viale, Benito Nazar Anchorena, Juan Alberto Huesales, el mono Huesales, muy buen boxeador. Nicanor Magnanini, otro gran boxeador y dirigente después. Bueno, y muchos otros. Club del Progreso, primera exhibición, ya que hay un negro, ¿se acuerdan lo que le conté y cómo se los describí? Otra. Primer combate, en 1903, en la revista El Gladiador, que es en la calle Avenida de Mayo, 1300 y pico, Paddy McCarthy versus Abelardo Romacio, irlandés e italiano, presentador Jorge Newbery, cronometrista Francisco Gasley, recuerdan, jefe de policía, por eso pudieron hacer la pelea. En 1906 se intenta la formación de la Asociación Argentina de Boxeo. Entre los participantes se encuentran Jacobo Dirube, Juan Alberto González, Saturnino González hermano, Francisco Costa, Alberto Hacha, Alberto Macías, Carlos Darmut y Nicanor Magnanini aparece de vuelta, Guillermo Keil y Jorge Newbery, Ernesto Newbery hermano y Sofanor Silva, muy buen boxeadores también, Federico Lafrancois y Alberto Mongiardini, estos dos últimos también asiduos concurrentes en los festivales de boxeo, como boxeadores, ¿no? Julián Rodríguez Pérez y Enrique Wilkinson, otro gran boxeador. En 1908 se funda el 18 de julio el primer club de boxeo, que es el Buenos Aires el Boxing Club Buenos Aires, que estaba afiliado, como les dije yo, a esa federación, y aparte estaba en la calle San Martín, creo, 300 y pico, que sigue estando, 1909, primer campeonato universitario, la bolsa de los profesionales, cuando había combates, se juntaba entre el público, y recuerdo lo que dije del gallo ciego entre los chicos. 1910, primer campeonato nacional. 1910, el centenario, Marcelo Picat del Sara, que trae a los siguientes boxeadores. Jack Johnson fue campeón mundial pesado, Sam Lamford peleaba casi ciego, Sam McBea, otro tremendo boxeador, Joe Janet, otro negro, Harry Wills y Ted Kid Lewis, todos de primerísimo nivel. Estos fueron los primeros clubes, que yo no se los mencioné. Bueno, la misión inglesa del reverendo Canon Bradley, el Buenos Aires Boxing Club, el Jockey Club, el Club Esportivo Argentino, falta la R, Club Policial. Este club, para un poquito, este club
el lugar todavía sigue estando, es un garage. Está en la calle Rincón y Rivadavia. El último, el Club Policial. ¿Ustedes recuerdan el Café de los Angelitos, que está ahí en Rincón? Está ahora. Ese era un cafetín de mala muerte, donde se reunían sujetos de avería, todo lo que podía reunir, y vuelta a vuelta aparecían los cuchillos, las peleas. Y cada vez que llegaba la policía, encontraba todos sentaditos mirándose unos a otros. Y la policía decía, el comisario decía, estoy en el Club de los Angelitos, son todos angelitos acá. Se corrió la bolilla, fue tan famoso que le pusieron después Club de los Angelitos, pero era un lugar de reunión de avería. Entonces la policía, ¿qué hizo? Al lado fundó un club, el Club Policial, y invitó a los pibes de la zona que en vez de estar entre los malandrines, vayan a practicar boxeo ahí. Después les voy a contar otra historia de lo que pasó en el Club Policial. Seguí, adelante. El Club de Progreso, este era uno de los primeros, el Club Universitario, fíjense, Círculo de la Prensa, Bolsa de Cereales, este era el Club de fútbol, de boxeo, el Centro Naval y el Ugen Club, que estaba en Flores. El Club de Flores, ¿ven? Ahí salieron muchísimos muy buenos boxeadores. En algún otro momento, cuando tengamos tiempo, vamos a charlar sobre eso. Bien, vamos acercándonos a la fundación de la FAB, 23 de marzo de 1920, sede primitiva, el Club de Flores. Primer presidente, doctor César Vial. Y acá están, que es importante, los clubes fundadores de la FAB, que después tenían unos votos diferentes, 14 clubes. El Buenos Aires Boxing Club, y el Círculo de la Prensa, fíjense que se repiten, Ugen Club y el Gimnasia y Esgrima, el Club Policial y el Círculo Naval, el Club Universitario Deportivo Barracas, el Círculo de Belgrano Jockey Club, el Círculo Militar y el Saavedra Boxing Club. Fíjense que todos estos clubes, si uno repasa, son todos clubes de gente de mucho poder adquisitivo, estudiantes universitarios, no eran clubes de barrio. Ni siquiera el Sportivo Barracas, que después se transformó en un club muy popular, ni el Saavedra Boxing Club, ni el Club de Flores. Seguí. 1922, fractura, se crea la asociación. ¿Se acuerdan que dije que eran para un lado uno y otros? El 13 de noviembre, una sola federación, y el presidente es José Oriani. En 1935 se compra la sede actual y en 1941 se inaugura la FAB. Ahora vamos a ver lo que por ahí más les gusta a ustedes dentro de esta historia del boxeo. Ahí lo tienen. Jorge Newbery, un pionero. Yo les quiero destacar que era bueno en carrera, era bueno jugando al tenis, era bueno como boxeador, manejaba autos y recuerden que él, como todos los jóvenes de esa época, le gustaban los deportes riesgosos. Él pierde la vida en un accidente de aviación. Había otro compañero de él que se llamaba Giribone Cañas, que era un excelente boxeador peso mediano, también en una carrera de automovilismo, volcó, le quedó un brazo atrapado por el coche y le tuvieron que cortar un brazo y le truncó la carrera de boxeador. Lo llamaban el Manco Giribone Cañas, pero ¿qué hizo? Se puso una prótesis y entró a jugar al polo, y era un muy buen jugador de polo. Después voy a tratar de mostrar una foto de él así, arriba el caballo, sin un brazo y con el palito del polo. Otra. Este señor, Gustavo Lelevé, fue un gran boxeador y uno de los pioneros y gran profesor de boxeo. Así, ahí
no se lo ve porque está joven y en posición de combate, pero muchos años más tarde era miope casi, no veía muy bien. Subía al ring con anteojos y se los sacaba para boxear. Y después se los ponía antes que den el fallo. Pero vivía usando anteojos porque no veía bien. Era miope. Pero miren la prestancia que tenía, ¿no es cierto? Otra. Ahí los tienen. Peleó con gente mucho más grande que él y les dio, bueno, les ganaba o les daba palizas. Fue un gran profesor. Ahí tenemos al negro Juan José Britos, el primer director técnico de boxeo enseñando a un pibe. Ven que eran muy chiquitos los que iban a boxear ya. Otra. Bueno, no podíamos hablar de la historia del boxeo si no presentábamos al Toro Salvaje, el que hizo romper el hielo de las autoridades y permitió la difusión del deporte. Ese es Marcelo Pican del Sar. Este muchacho jugó casi una fortuna personal para que pudiera haber boxeo en Argentina. Es bueno que lo recordemos, ¿no? Otra. Ahí está el doctor Carlos del Case. Bueno, muchos años después, con la prestancia y cómo usaban el sombrero, pero cuando boxeaba era mucho más joven, por supuesto. Ahí lo tiene Gustavo Leneve, ya con anteojos de una pose más antigua. Y este fue otro gran boxeador extranjero, Willy Wool. Este llegó a ser campeón argentino de peso pesado, pesando 60 y pico de kilos. Daba como 15 o 20 kilos de ventaja. Y después vamos a contar otras historias. Sí. Este negro era San Lanford, el que vino con la troupe. Cuando terminó su carrera de boxeador, si van al libro de récords de Nat Fleischer, van a ver que tiene más de 300 peleas registradas. Ahí tenemos al doctor Carlos del Cas y a Jorge Newbery en una de las pocas fotos que se encuentra en el Archivo General de la Nación. No sé quién la sacó, pero practicando boxeo, entusiastas y riéndose, como hacían siempre. Y acá fíjense el festival de boxeo, la cara de los que están ahí que boxeaban, y el que está sentado en el medio, al lado del nenito, ese es Willy Wool, ya cuando estaba como profesor, enseñándole a todo el mundo. Y acá vemos lo que dice pensionista de Gustavo Leneve. Aparecen muchos nombres, pero el del medio es el Indio Lencina. Tremendo peleador. Primer campeón argentino de la categoría gallo en la era profesional en su tercer pelea de boxeador profesional. Es uno de los pocos en que Gustavo Leneve, a pesar de muchos esfuerzos que puso, no le pudo enseñar mínimamente a cómo sacar las manos. Era un muchacho que trabajaba en un estudio de caballos, variador de caballos, era de un coraje indomable, tremendo. Las peleas de él con Jacobo Ester se recuerdan como las más sangrientas de la historia del boxeo argentino. Y Gustavo Leneve, que enseñaba una técnica que se denominaba la mécanique, que consistía, le enseñaba a sus pupilos, a avanzar erguidos, sacando golpes rectos y curvos y evitando los golpes del contrario con leves desplazamientos de cintura. Era una técnica muy difícil. Acá hubo 2 boxeadores solamente que pudieron hacerlo casi a la perfección, que eran Kid Uber, José Ubeda, y el Teniente Méndez, que después no se hizo profesional.
pero fue representante olímpico. Y Kid Uber, José Ubeda, desapareció trágicamente en una pelea después como profesional, que tiene relevancia de lo que estamos viendo a raíz de lo que ocurrió ahora. Ustedes vieron por televisión que un tipo fuera de sus cabales, ahí en la calle Pedro Goyena y José María Moreno, agarró a un muchacho y le pegó una puñalada y lo mató. Bueno, ahí, media cuadrita, está el pasaje Cray. En ese pasaje vivía José Ubeda, Kid Uber, muy gran boxeador, empleado del correo, que era seguido por una gran cantidad de personas, y cuando es profesional, en una pelea con, no me puedo acordar bien, un español fue una pelea muy recia, pero terminó bien, en pie, parado. Él se bañó, salió con su manager, que era el Pidio Pertuso, se llamaba, hermano de Benjamín Pertuso, otro tremendo boxeador olímpico. Y cuando estaban llegando acá, dice que se sintió mal, le dolió la cabeza. Y entonces pararon en un bar que está ahí por la calle Pedro Goyena. Yo esto lo sé todo de primera fuente, ahora les cuento por qué. Y mientras pedían un té, él se descompuso y cayó al suelo. Entonces, en un coche de un amigo, lo llevan al Ramos Mejía. Y allí está 48 horas y fallece. Yo me entero de todo esto porque la coincidencia de la vida, en la calle Cray, frente a donde vivía Úbeda, frente a la Casa de las Palmeras, que todavía existe, vivía cerca de allí una gran persona que ya desaparecida, que perteneció a esta federación, Antonio Macarone, que era juez de boxeo, un gran, sí, un bohemio. Bailaba, se iba por la provincia a bailar tango y le pagaban por eso, y de paso peleaba porque la mamá no quería que peleara. Entonces él bailaba el tango y le mandaba plata a la madre, de la que él ganaba boxeando. Y le decía, mamá, me están pagando muy bien bailando tango, sigo bailando tango. Era un tipazo, era un tipazo. Yo lo conocí de grande. Y después conocí la otra parte de la historia, porque por mi profesión trabajé también en el Hospital Ramos Mejía, y allí encontré a los más viejos que al saber que a mí me gustaba el boxeo, me contaron de que estuvo ahí internado, que falleció, provocó un pesar muy grande esta tragedia, hasta tal punto que el Pidio Pertuso, que era manager, dijo, no dirijo más a ningún boxeador, y no dirigió más. Estos llamaban pensionistas de la pensión de Gustavo Lenebé, porque todos los que andaban más o menos faltos de cobre y querían boxear, él los llevaba a una estancia que tenía ahí, un campo, y los dejaba que a cambio de corte en leña, que después la vendía y todo, vivieran ahí, comieran ahí. Él no ganaba un peso, pobre Lenebé, pero los mantenía a todos. Otra. Mirá, creo que el año 1930 y pico, yo te la puedo dejar después buscando en los archivos. Pero bueno, estos a grandes rasgos, hay mucho más para hablar, hay mucho para decir, pero no queremos aburrirlos. Queríamos darle este pantallazo de la historia, después vamos a tratar de hacer un apunte para poder acercárselo a ustedes. La síntesis me comprometo a dársela. El apunte, bueno, tendrán que comprarlo, que tendrán las fotos y todo. Pero ya saben cómo está organizada la federación, ya saben cómo es la historia del boxeo, y ahora, a partir de la semana que viene, empezamos duramente a todo lo que a ustedes les gusta. Así que, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Acá nombrarle. Bueno, aquí un buen dato que aporta el amigo. Sí, ¿vos querías preguntar?
No, vos sabés que hay varios inconvenientes. Uno, yo cuando escuché esto me entusiasmé. Digo, a ver cómo se lo puedo acercar. Uno, es que tengo una computadora vieja que yo tenía, que era con disquete. Y la información la tengo en disquete. Pero acá tengo una computadora también más vieja, pero no tan vieja como esa. Que yo puedo meter el disquete, pasarlo y tengo un pendrive para poder cargarlo. Entonces ahí tengo información. Tendría que buscar. Pero tengo que buscar a un muchacho que es experto, porque acá con Osvaldo la desenchufamos un día que llevamos unos muebles y después no la pude enchufar. Y ahí en esa computadora tengo los primeros tomos metidos. Tengo otros disquetes. Voy a ver cómo puedo hacer. Y aparte estoy rastreando que hay alguien ahí en, ¿cómo se llama? Mercado Libre, que me dijeron que tiene algunos tomos que los quiere vender. No sé. Pero... y si no, trataré de juntar lo que tengo para, por lo menos lo sorteamos entre los que vienen acá. En la biblioteca están, pero el que toca le cortamos la mano. No. Tengo, había dos colecciones completas. Y ahora queda una. Porque la otra se la dimos a Osvaldo Príncipe, que tenía algunos tomos, le faltaban otros. Y se la dimos, no, se la di yo, porque la verdad que era un tipo del boxeo. Y los tomos, la mayoría fueron regalados, fueron dados a la gente. Lamentablemente en los primeros momentos yo estaba tan entusiasmado que venía la gente a consultar con la biblioteca y yo le regalaba los libros. Y así, después me di cuenta que hubo gente que me empezó a llamar, yo peleé, mi tío peleó, ¿dónde pueden...? Porque esa es la verdadera historia. Yo siempre digo que para que algunos sean famosos, tienen que haber muchísimos que actuaron, sirvieron para que esos famosos lleguen, pero no por eso dejan de ser menos valerosos ellos que subieron al ring, porque en realidad, y los que boxearon lo tienen que saber, se necesita coraje para pasar las cuerdas. Porque como decía Bonavena, una vez que pasas allí, te dejan solo, hasta el banquito te sacan. Y es verdad, muchos vamos al gimnasio, le pegamos las pelas, hacemos guantes, pero hay que estar ahí arriba. Aunque sea... y por eso me da mucha bronca cuando la gente dice, maricón, qué, esto le grita, tengo una gana de subir y pegarles. O decirle, ¿por qué no subís vos? ¿Por qué hay que subir al ring? Hay que estar con la presión, no solamente de que boxea, que quiere que las cosas le salgan bien, sino de quienes nos vinieron a ver y de los que no quieren defraudar al público. Esto, con las diferencias sabidas, es como el baile. Cada uno dice, yo bailo bien, más o menos, yo soy... Pero cuando hay un baile, a ninguno le gusta que lo miren. Mirá qué patadura que es este, mirá qué tronco. O no baila ninguno porque tiene miedo que lo miren. Fíjense, yo defiendo al boxeo en ese aspecto. Yo siento que el miedo me circuló por todo el cuerpo y las piernas se me ponían duras antes de llegar al ring. Antes de llegar al ring. Después uno quiere que las cosas le salgan bien, a veces no salen bien, pero no es porque no salgan bien, es porque el otro es mejor. Que es lo que muchas veces ocurre. Si no, me falló la izquierda, me falló la derecha, no. Si hiciste las cosas bien, pero el otro te superó. Porque es así el deporte. Así que vamos a tratar de recuperar esa información. Es que hay que moverse mucho. Y yo, ¿sabes qué estoy haciendo? Entre la locura que me permite seguir viviendo, estoy escribiendo la historia del boxeo profesional de la República Argentina. Y ya estoy terminando la categoría mosca. Pero esto ya no va a ser estadístico, va a ser con anécdotas, contado, que sea más ameno para la persona que lo quiere leer. Aunque lo otro es interesante porque mucha gente se encontró allí y yo vi gente que le caían las lágrimas. Porque yo digo, todos los boxeadores merecen nuestro respeto. Y mucho más, esos anónimos que subieron al ring no fueron tapa de gráfico, pero en los clubes de barrio subieron y supieron sufrir
ponerse contento y llorar con una pérdida de una pelea que uno pretendía que la había ganado. Esto es como los exámenes. No, me fue bien, no, que te va a ir bien. El profesor te vio que no pudiste bien, te bajó el pulgar, pero uno quiere que le vaya bien. Así que, no sé, yo intento, puedo seguir conectado a la realidad y a la vida, porque estoy conectado a esto y hago lo que me gusta, que es escribir, porque he escrito otras cosas. Y pude hacer lo que estoy haciendo porque me dediqué también a estudiar, porque primero fue todo clandestino, después mi papá supo que, después entró mi mamá y ahí se acabó todo. Y después, más o menos grande, uno retoma, pero la que es mi mujer actual, la de siempre, llevo 47 años de casado, de una vida, Ella me dijo, cuando empezamos a noviar, y yo estaba estudiando, y me iba al gimnasio, me dijo, si vos vas a boxear, olvídate de mí. Y yo no me quise olvidar de ella. Me olvidé del boxeo en la forma práctica, pero siempre estuve vinculado a él. Por eso lo defiendo tanto. Muchas gracias. Había 98 clubes. Hoy tenemos nada más que 25. Porque desaparecieron los potreros. Cada potrero era un club de boxeo. Сразу работать надо здесь.